Hablando solita. Bueno, vamos a ver la historia clínica familiar. Ustedes me van a ir bien diciendo qué detalles están mal, ¿sí? Desde una vez les digo que no está bien. Ok, entonces historia clínica familiar, una ficha de identificación. La familia es de Amozoc, Puebla. Recuerden, la familia es nada más las iniciales, ¿sí? FS, puede ser Flores Sánchez, puede ser Figueroa Sandoval, etcétera, ¿no? El inicio de estudio, cuándo fue, y los integrantes de la familia. Vamos a poner edad, parentesco, escolaridad, ocupación, estado civil, religión y lugar de nacimiento de cada uno de ellos. Esta es una familia, Osvaldo, 3 hijos. Ok, sí, está bien. El motivo de la consulta. Después de esto, la paciente acude por presentar dolor abdominal crónico acompañado de meteorismo y diarreas ocasionales. La justificación. Después del motivo de consulta, ustedes van a hacer la historia clínica de la paciente y una vez que la hayan terminado, ya van a poner aquí la justificación, nada más que el orden va aquí junto, ¿sí? Aquí inmediatamente de la justificación podrían poner lo que ya realizaron. Se realizó historia individual de la paciente, ¿no? Historia clínica. Aquí la ficha de identificación del paciente. Maya de Los Ángeles, 44 años, femenino, lugar de nacimiento Teciutlán, estado civil casada, carrera técnica de escolaridad, empleada de ocupación, católica de religión, que ya nos lo dijeron anteriormente. Domicilio es de Teciutlán, pero vive en Amozoc. Antecedentes heredofamiliares importantes, ¿no? Aquí van a plasmar lo importante, en este caso dice que la abuela y el abuelo presentaron hepatitis fulminante, madre con insuficiencia cardíaca, antecedentes personales no patológicos, con todos los servicios. Antecedentes, no se los detallo, pero aquí los tienen ustedes que detallar bien en extenso. Se los estoy presentando en PowerPoint, pero esto es en extenso. Y lo pueden presentar también en PowerPoint, pero nada más van a presentar una diapositiva para explicarlo, ¿sí? Que es la del familiograma. Antecedentes personales patológicos, pues que lo que sufrió en la infancia, que le han transfusionales negativos, bronquitis hace 6 meses. Interrogatorio para aparatos y sistemas, cada uno. Exploración física igual por aparatos y sistemas. Esto lo tenemos que hacer en todos los pacientes, independientemente de que el paciente haya acudido nada más por una cefalea o por, no sé, una faringitis. Creo que ya les comenté la paciente que tuve de cefalea, ¿no? Una paciente que ingresé a urgencias con cefalea, que le puse diagnóstico porque tenía vómito. Le puse diagnóstico migraña. Tenía todo el cuadro característico de migraña. La ingresé en la mañana, en la tarde llegó el internista, le diagnosticó migraña en evolución, la dio de alta y la paciente al tercer día falleció por una encefalopatía, probablemente viral, ¿sí? Entonces, para eso la ingresas a urgencias para hacerle todos los estudios. La paciente no tenía fiebre, ese fue el problema, que no tenía fiebre, pues no se pensó en un cuadro infeccioso, pero la paciente falleció y simplemente entró por una cefalea. Entonces tengo que hacer mi diagnóstico, mi exploración, todo integral, ¿sí? Porque si no, pues entonces puedo cometer algún error y pues la paciente, pues, como en este caso, puede hasta fallecer, ¿no? La paciente colaboró para su mal pronóstico porque pues no acudió nuevamente al servicio de urgencia, se fue con médico particular, el médico particular no sé qué le dio,
Y pues cuando llegó, pues ya llegó en choque y ya falleció, ¿no? Bueno, no falleció ahí, la trasladaron al hospital y en el hospital fue que falleció. Ayer veía una paciente, no sé si les comenté, una paciente de COVID, que fue al médico y le dijo que no necesitaba vacunarse, que no necesitaba usar cubrebocas, y ahorita está intubada, ¿no? Entonces, también tenemos, si no sabemos orientarlos, pues mejor no les decimos nada en lugar de mal aconsejarlos o mal orientarlos, ¿no? Entonces tenemos que hacer para esto un estudio integral. Y aquí, como lo ven, por aparatos y sistemas, igual a la exploración física, aunque haya llegado simplemente por un signo o por un síntoma. Creo que a ustedes fue que les platiqué de la niñita que tenía un tumorcito. Bueno, que se resultó ser un tumorzote. Entonces, era una bolita nada más que tenía intercostal y pues resultó ser un cáncer muy, muy agresivo, ¿no? Entonces, siempre de manera integral. Ay, no quiere pasar. Bueno, investigamos todo, cuello, tórax, abdomen, todo. Le hacemos un diagnóstico y un tratamiento. Aquí el diagnóstico fue colon irritable, el tratamiento sintomático con diclofenaco cada 2 horas durante 5 días, dieta rica en fibra, baja en grasas, aumento el consumo de agua simple y ejercicio al menos de 30 minutos. Al menos 30 minutos 3 veces al día. Medidas preventivas de crónico-degenerativas. Benito, no, Melissa. Sí, doctora. ¿Qué opinas del diagnóstico y del tratamiento? Pues es que siento que es importante como estar haciendo todos estos diagnósticos porque ya se tiene como el padecimiento. Nada más que, bueno, con el diclofenaco, la verdad no estoy muy segura, pero yo siento que en lugar de ayudarlo como que va a empeorar un poquito más el colon irritable. Creo que aquí lo mejor es como hacer una modificación en la dieta y identificar como cuáles alimentos son los que empeoran este colon irritable. Y bueno, pues también se puede como que ver si es un colon irritable, puede ser también como por nervios o estrés. Uh-huh. Aquí además nos va diciendo que bueno, ya lo leí, había una donde dice que sufre ansiedad. Pero aquí ya en la exploración, pues en el cuadro clínico sí nos dicen, pero aquí en la exploración dice sensibilidad normal, la palpación negativa, signos específicos. No nos habla de cómo estaba su peristalsis, si estaba aumentada, disminuida, si tenía borborismos, o sea, datos que nos pudieran ayudar a sostener el diagnóstico de colon irritable, ¿no? Bueno, el tratamiento igual, como dices tú, tienes razón, que es el diclofenaco. Diana. Aine. El diclofenaco. ¿Para qué nos sirve? Desinflamar. En este caso vamos a desinflamar el colon con el AINE. Pero Pues aparte es no. agresivo. Sería a lo mejor hasta butiliocina o algo así. Sí, pudiera ser un anticolinérgico, pero como dices, puede ser agresivo, aparte de que tiene el colon irritable, le puede provocar una gastritis, una úlcera, etcétera, ¿no? Una esofagitis, etcétera. Entonces, pues, está mal, a lo mejor mal diagnosticada, no sé, porque pues aquí no nos da los datos, pues suponiendo que está bien el diagnóstico, está mal el tratamiento, ¿no? Bueno, la detección está bien, la dieta, el cambio de dieta también. Y aquí nos presenta el familiograma. Carlos, ¿qué opinas del familiograma?
Bueno, ¿no está Carlos? González Camacho Carlos no está. Entonces, Katia Chimal. Sí, aquí estoy, doctora. Sí, adelante. Bueno, bueno, por lo que yo he entendido, el panorama no tiene como 3 generaciones hacia arriba del paciente. Tampoco nos muestra cómo es su relación, por ejemplo, con sus hermanos, con su mamá. Entonces, si el paciente padece de ansiedad, pues, no sé, saber las relaciones que tiene con sus familiares nos ayudaría como que un poquito más. ¿Qué más le falta? No pueden grabarlo, ya les dije. Entonces, por favor, cierren su grabación. La clase es presencial. ¿Qué más me falta? Pues las relaciones, una generación. No sé, como que más de lo que puedo anotar. No, a ver, ¿quién quiere participar? Que no haya participado, por favor. Carlos, no estabas. Natalia. Sí, doctora, pues en los padres de la paciente en estudio falta cuando fallecieron, o sea, su fecha de nacimiento y fecha de cuando fallecieron. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más le falta? ¿Podríamos poner en un recuadro el significado de la simbología? No es una simbología que ya vimos acá, no sería necesario, pero en caso de que hubieras utilizado otra, Genopro o alguna otra que no supiéramos, podrías haberla metido. Le falta aquí, fíjense todo lo que le falta la fecha de realización del familiograma. Aquí, bueno, eso fue un error de captura, la edad de la paciente nada más tiene 4 y era 44. La familia, esta no es la familia, tendría que haber abarcado hasta el esposo que ya falleció y el aborto, ¿no? Porque fue dentro de la familia y después dentro de la familia pues murió el esposo y tuvieron un aborto. Eso le falta. Le falta cómo son las generaciones. ¿Cuántas generaciones tiene que llevar? 3. Ahí sí, 3. 3. Le falta una generación. Nada más está la señora, sus papás y le faltan sus abuelos, ¿sí? Entonces no está completa. Es una estructura, es un genograma estructural nada más, no es funcional. Le faltan las funciones. Más adelante tendríamos que encontrarnos otro con las relaciones, pero creo que no lo tiene. Y nuestra paciente en estudio es María de los Ángeles, sí, es empleada, etcétera. Es la jefe de familia, etcétera, ¿sí? Entonces aquí todo eso nos faltaría. Entonces ya dentro de la historia familiar, cuál era la familia, Diana? Doctora, tengo una duda. Sí, dime. ¿La tercera generación no contarían sus hijos también? No, o sea, las generaciones se cuentan hacia abajo, eso ya lo vimos, ya lo repetimos. Se los expliqué detalladamente. Si nuestro paciente en estudio fuera el aborto, fuera Juliana o Osvaldo, las generaciones son hacia arriba. Esta es descendencia, la otra es ascendencia, y las generaciones son ascendentes, ¿sí? La generación no es el niño porque está hacia abajo. Si estuviéramos estudiando a Osvaldo, entonces sí sería el 1, 2 y 3, ¿sí? Ok, gracias. Si Osvaldo tuviera hijos, si él fuera nuestro paciente de estudio, no contaría. Entonces son 3 generaciones, aquí le falta, está incompleto. Lo expliqué muy bien, sí, bueno, pero ya es para aclarar dudas, ¿sí? Bueno,
La historia familiar que les pregunté qué era la familia, ¿qué? SF. Aquí le ponemos para que no nos perdamos, ¿sí? ¿Qué familia es? Creo que será SF. Aquí nos van a describir la etapa constitutiva. No la voy a leer toda, pero más o menos les voy a ir explicando. Sí, que a los 4 meses de conocerlo le pidieron que fuera su novia. El noviazgo duró 12 meses, pero la fase de matrimonio aquí diría que no la vivieron porque se casó porque estaba embarazada. Entonces saltó a la etapa de expansión o procreativa. Aquí ya dice cuántos hijos tuvo, a la edad de que los tuvo. Y aquí también nos habla que en la etapa procreativa Héctor enferma de diabetes y se complica. La enfermedad fue empeorando hasta en enero de 2002 que Héctor fallece. 2002, Héctor fallece. Aquí, ¿dónde está Héctor? Acá está Héctor. Sí, 2002 fallece. Aquí dentro del familiograma. Diana, dime. Doctora, si el paciente no se acuerda exactamente de la fecha de que se casaron, ¿podemos ponérselo el año? Sí, el año, sí, no exactamente el día, ni si hubo fiesta o no, ¿sí? Ya cuando hacen medicina familiar ya sí se profundizan más, ¿no? ¿Qué es la importancia de la medicina familiar? Sí, pero no nada más con que se pase el año, no te preocupes. Se pone, bueno, aquí hay un error tremendo, ¿sí? Víctor Fernández Cruz, quiero entender que nació en 1917, se casó en 1964, pero no coinciden las fechas, ¿no? Entonces aquí esto se lo inventaron, está mal inventado, entonces si yo lo noto, pues van a recursos, ¿sí? Porque aquí está mal, esta historia que elegí está mal. En un momento me cambian el nombre de la paciente a Teresa. Aquí esto sí lo identifiqué, pero el nombre de Teresa no. Entonces aquí inventaron este genograma. Y si van a inventar una telenovela, pues la inventan bien, ¿no? Bueno, les preguntaba que qué veían ahí, no lo vieron tampoco. Pero bueno, entonces vamos identificando cada una de las etapas. Aquí en la etapa procreativa fue cuando se enfermó el esposo, le dio diabetes, se complicó y fallece. Imagínense qué tan grave fue su complicación, su descompensación, que falleció. Acá dice, María asume la responsabilidad de jefe de familia, ella sola, entonces la familia vivió un momento de depresión, pero gracias a la estabilidad que tenían, logró salir adelante. Entonces la familia emigró a la ciudad de Puebla, debido a que María de los Ángeles consiguió el trabajo actual. María vendió su casa en Tezutlán y compró una casa nueva. Acá dice que a Puebla, pero aquí en el inicio dice que en Amozoc. Entonces hay una gran diferencia de Amozoc a Puebla. La etapa de crisis familiares, la etapa constitutiva normativa, la etapa constitutiva, sus crisis normativas y paranormativas. En la etapa reproductiva también ponen sus crisis normativas y paranormativas, que es en las normativas el noviazgo, el inicio del matrimonio en la paranormativa, en la reproducción los embarazos, el aborto, ¿no? Que es una crisis paranormativa. A nivel conyugal, pues disfrutaban vivir juntos. La paranormativa, el cambio de residencia a raíz de la muerte de Héctor. Y aquí nos habla de los aspectos económicos, las características de la vivienda, aquí las tienen que poner en extenso, pero pues a la hora de presentarlo pueden resumir que tiene una habitación de Infonavit, donde cuenta con todos los servicios, o también pueden decir que si le falta alguno, ¿no? Pero no describirla todo porque no les va a llevar mucho tiempo y solo tienen 10 minutos, ¿sí? Máximo 12. Hábitos higiénicos y dietéticos, pues como es una dieta equilibrada o desequilibrada o insuficiente o como ustedes la diagnostiquen, pero concreto.
La participación comunitaria, ¿qué es lo que hace? Aquí dice que conocen a sus vecinos, que salen a pasear, la utilización de servicios es por el IMSS, la recreación individual y familiar, aquí es de que el tiempo libre que tiene poco, pero lo dedica a su familia, Osvaldo se dedica a escuchar música, Julia juega con sus amigos, y aquí, la familia sale cada fin de semana al centro, a veces de compras, otras ocasiones de paseo, a visitar amigos, y una vez a la semana visitar a una hermana del fraccionamiento. ¿Ven alguna hermana en el genograma? ¿Sí o no? No. Entonces ahí se la inventaron, ¿no? No. Bueno, hábitos higiénicos, ya dijimos, recreación y en la etapa del ciclo familiar de escolares, pues aquí nos habla de que pues de los aspectos laborales de María también, que tarda en llegar 40 minutos, que tiene un horario laboral de 6 horas, de 8 horas, 6 de trabajo y 2 de descanso. No, perdón, sale a las 6 de la tarde y tiene 2 horas de descanso. El ambiente de trabajo es bueno, pero está mucho tiempo sentada, etcétera, ¿no? Y aquí describen la tipología familiar en base a su composición. Es una familia nuclear monoparental, en base a su desarrollo una familia moderna, en base a su integración desintegrada, en base a la actividad del jefe urbana y en base a la demografía urbana. ¿Están de acuerdo? Hola. Sí. ¿Sí? Pues no puede ser aquí en base a la actividad Nuclear y del jefe monoparental. urbana. ¿Vale? ¿Qué es aquí? En base a la actividad del jefe, ¿qué es que tienen que poner aquí? Aquí lo tienen a un ladito. ¿No? Pues sí, es tradicional o moderna. En este caso creo que sería moderna porque pues la mamá y el papá trabajaban. No, aquí en base a su desarrollo moderna, pero en base a su profesión, a su actividad, Doctora, ¿ella qué es? ahí Sí, solamente tenemos que poner que la mamá es contadora, o sea, solamente le ponemos eso. pero ¿qué es la contabilidad? Profesionista, ¿no? Médico, contador, arquitecto, entonces decía actividad del jefe, profesionista, o campesino, o obrero, o empleado, sí, en este caso es contadora, trabaja en una oficina, pues podemos ponerle que es profesionista. Ya en base a su demografía, pues sí es urbana. Aquí tiene repetido 2 veces urbana, ¿no? Entonces, acuérdense bien de la clasificación. La estructura familiar, pues aquí vamos a ver cómo está dada la jerarquía, los límites, la centralidad, si se llevan a cabo o no. Aquí nos habla de la geografía, más bien nos habla del desplace hacia sus actividades. Si hay alianzas o coaliciones, aquí dice que no se observan. Y nos habla de la detección de problemas emocionales, ¿no? Que lo solucionan, que la comunicación es buena, que los papeles conductuales son respetados, que los individuales igual cada quien respeta su autonomía. Las áreas psicopatológicas, si es que las hay, dice, se presenta Teresa por presentar sintomatología de ansiedad algunos días y problemas intestinales. Entonces Teresa no existe, ¿sí? Entonces aquí yo me doy cuenta que pues no está bien hecho el estudio familiar, ¿no? Y nos habla del estrés, que del que hablábamos, que le puede condicionar el colon irritable, ¿no? Probablemente se equivocó nada más en el nombre. En las funciones de la familia que requieren, no, si ella está estresada hay que ver por qué, si es por su trabajo, por su familia, por el viaje que hace diariamente, etcétera, para que trate de solucionarlo. Dentro de la socialización,
Dice que al parecer se cumplieron los primeros años, el estatus se cumple, los recursos familiares, hay una buena interacción social, cultural, adaptativa, de permeabilidad, hay apoyo social, identificación y jerarquía de factores de alto riesgo. Ahí encontramos en el individual, se observa que solo María se hace cargo y por lo tanto han aumentado sus problemas intestinales y aumento de peso. A nivel conyugal no hay, a nivel familiar, bueno. Los factores de riesgo, aquí el alumno los esquematizó en una tabla, no le puso qué herramientas ocupó, pero aquí los puso, hay que ponerle qué herramienta ocupamos. Y aquí vemos la magnitud del factor de riesgo, ¿no? La trascendencia, la vulnerabilidad, la factibilidad y un total, que nos da 10 puntos, pero no sé qué escala estuvo utilizando. Aquí los objetivos de este resultado para atender a la paciente es reducir los niveles de ansiedad y cómo llegar a un peso ideal, ¿no? Entonces aquí le pone las actividades que debería de realizar. Tenemos que hacer al final un diagnóstico integral, tanto individual como en pareja y familiar. Sí. Ya ustedes, dependiendo de toda la información que obtengan, es lo que van a colocar aquí. Diagnóstico y tratamiento integral en base a su diagnóstico. ¿Cuál es el pronóstico? A lo mejor que María tiene colon irritable porque sí sufre de ansiedad o de depresión y que entonces pues tiene factores de riesgo que podrían ser, y ya los enumeran cuáles. Entonces, ¿cuál es el tratamiento pronóstico? Si le receté diclofenaco, pues probablemente no se le quite y siga, ¿no? Entonces, aquí en el pronóstico, pues sería bueno para la vida, siempre y cuando se cambien los estilos de vida y mejore, ¿no? Tanto la dieta como la actividad laboral. El tratamiento integral, pues no nada más es mandarle, no sé, a la mejor butiliocina y bromuro de pinaverio o cualquier anticolinérgico, sino a modificarle la dieta rica en fibra, baja en grasas, ejercicio. ¿Qué más le mandaríamos? ¿Alguna actividad recreativa? Una actividad recreativa para evitar la depresión. Y que no se tomen los medicamentos, ¿no? Que le indicó el doctor que fue a ver. Entonces, entra todo. Dieta, estilos de vida, si lo estresan los hijos o si lo estresa el transporte o si lo estresan el trabajo, hay que ver cómo se puede solventar esto para evitar que continúe con esto. En esta patología hay miles de pacientes que tienen de esta patología y pues les dan malas indicaciones y los tienen así de por vida con el medicamento, ¿no? Y el mismo medicamento, por ejemplo, si le mando ranitidina y se la mando por 10 años, pues ese paciente puede ser que hasta sufra de depresión, pero no por su cuadro, sino por lo que le estoy mandando, ¿sí? Entonces en eso tengo que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico integral? Y en base a ello hacer un tratamiento integral, lo que sería mandar a María, aparte de la dieta, ejercicio, anticolinérgicos, mandarla al control médico y al psiquiatra o psicólogo, ¿sí? Para que pues pueda mejorar. Y ya al final van a colocar los anexos, el lugar familiar de cada uno de los integrantes, la escala de Holmes, aquí se los realizo los 4, la escala de Holmes y ya. Pero aquí lo que no hizo el alumno fue cruzar los resultados. ¿Cuánto obtuve? No me puso los resultados. ¿Cuánto obtuve? Tuve un Apgar de 200 puntos, entonces mi paciente está en riesgo de experimentar trastornos psicológicos, ¿no? Y estos padecimientos psicosomáticos pues requieren atención del terapeuta, que en este caso es el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, derivarla oportunamente para que, no para
volver a hacer no para volver, o sea, no repetirlo, sino para confirmar nuestro diagnóstico. En la dinámica familiar, pues vi que aquí en este estudio, pues todos están sanos, que hay una buena dinámica familiar, se dice que tienen recreación, etcétera. El problema probablemente pudiera estar en su trabajo o que viaja todos los días, ¿no? Nos dice aquí la guía que vive en Puebla, pero realmente vive en Amozoc, entonces hay un poquito de confusión y no quiero reprobarlos porque me metan datos de otras guías de estudio familiar. Plagio o que alteren así algún otro para componerlos, se van a recursos. No se van a extraordinarios, se van a recursos. Entonces crucen los resultados. Si sacó en el ADGAR familiar, sacó 10. Hay que ver cuántos sacaron. Si sacó 10 mi paciente, hay que ver cuántos sacaron los demás y cruzar esos datos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Doctora. Adelante. ¿Es necesario hacer el ADGAR familiar de todos los integrantes o solo del paciente? A ver, ya vimos eso. Dijimos que mínimo 2. Un paciente, el paciente y un familiar. Mínimo 2, no de todos. O sea, sería lo ideal, ¿no? Pero no de todos. Mínimo 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor te hago tu ADGAR familiar y me dices que está todo mal. Así lo hago a tu mamá y me dice que está todo bien. Entonces hay que ver ahí dónde está el problema. Entonces ya hago otros estudios y ya veo quién es el que me está inventando que están muy mal, ¿no? A lo mejor te enojaste con tu mamá un día antes y le pones todo, que nada te apoya, que nada te ayuda. Y no es cierto, ¿no? A lo mejor se lo hago a tu hermano y me dice que todo está perfecto. O a lo mejor eres el consentido o el no consentido, etcétera, ¿no? Entonces, eso me puede dar sesgos, por eso se tiene que aplicar a 2, acuérdense, el ADGAR lo tiene que leer el paciente, no se lo puedo leer, y tiene que ser mínimo 2, el del paciente y un familiar. La escala de Holmes la puede leer el paciente y nada más se le puede aplicar a uno, ¿sí? ¿Dudas? Yo para una duda, bueno, a la persona a la que le pregunté esto vive sola, o sea, bueno, sí, vive sola, sus papás se quedaron y su familia se quedó en su lugar de origen y pues todos, y ella vive sola, entonces ahí yo, también implementaría el tratamiento integral familiar. Pues sí, o sea, tiene una familia, ¿no? El hecho de que viva sola no quiere decir que no tenga una familia. Hay que ver por qué está fuera de ese núcleo familiar, eso ya lo vimos también. Hay que ver por qué está fuera del núcleo familiar. Aquí les ejemplificaba, está mal hecho, ¿sí? Ella vivió con el esposo. Aquí yo entiendo que ella se separó del esposo y el esposo se murió fuera de la familia. Igual que el aborto lo tuvo fuera de la familia. ¿Sí? Entonces, por eso tengo que utilizar la simbología adecuada. Si en este caso, por ejemplo, el esposo estuviera vivo, suponiendo, ¿no? Pero no sé, está trabajando en Estados Unidos. Aquí pues lo saco, porque no está viviendo con la familia, pero aquí en el recuadrito le pongo migrantes. Trabaja en Estados Unidos, pero sí tiene una buena relación, le habla todos los días a la esposa o una vez a la semana, le manda dinero o lo van a visitar o etcétera, ¿no? Pero a lo mejor es migrante, se fue desde el año 2002 y jamás supieron de él, pues entonces ya lo excluyo, a lo mejor ya hasta se murió, ¿no? O ya tiene otra familia y ya no tienen relación con él. Pero si Osvaldo se está estudiando, ellos son de Amozoc, y está establecido acá en Puebla porque está estudiando, no lo puedo sacar de la familia, porque él depende de su mamá, tiene relación, por lo menos económica. Sí, a lo mejor se llevan muy bien y va todos los días a Amozoc, o a lo mejor por gastos o porque no le cae bien, no va más que cada 8 días o incluso cada mes, ¿no? O hay personas que, por ejemplo, tengo varios conocidos que viven solos. Tengo 2 sobrinos que viven como solos, pero no.
viven en la casa que es grande y al fondo tienen su departamento de soltero, ¿no? Que se los hizo papá y pues toman todo de ahí. Entonces, como que no es que vivan tan solteros. Cuando te vas de soltero es que tú ya eres responsable y ya sufrajas todo, bueno, pagas todos tus gastos, ¿no? Sufragas todos tus gastos, me fue la palabra. Pero entonces también hay que ponerlos, ¿no? O hay quien ya se independizó por problemas familiares, entonces sí lo saco y ya no tiene relación, pero sí puedo saber todos sus antecedentes, ¿no? ¿Por qué se salió? Si había violencia, si había relaciones conflictivas, etcétera. Entonces, no, acuérdense que no somos ermitaños y tenemos que sacarle la información y es para tu calificación. Si ese paciente no te conviene para desarrollar todo lo que ya vimos, pues lo cambias, ¿sí? Ok, doctora, gracias. Bueno, ¿quién más? Doctora, yo tengo una duda. Sí. En el caso del paciente la paciente más bien que yo estoy tratando, no vive con su papá hace 7 años, pero gran parte digamos, de su pasado, tuvo disfunción familiar precisamente por problemas de alcoholismo y por eso fue que se separó la familia. Entonces, yo he estado incluyendo, digamos, por ejemplo, en la parte de funcionalidad, en la historia familiar al papá, pero no lo puse en el árbol. Bueno, no lo puse, digamos, en el núcleo familiar del familiograma. Entonces, mi pregunta es si lo tendría que poner o no. Tiene 7 años que ya no vive con ellos. Te pregunto, ¿tiene 7 años que ya no vive con ellos? Sí, doctora, hace 7 años que ya no vive con ellos. Pero no tiene ninguna relación, no se comunica con ellos, no habla por teléfono, no le envía, no envía dinero, nada. No, o sea, no se hace responsable ni nada de eso de la familia, sino simplemente de vez en cuando, digamos, como que dice que le hace visitas, pero no, o sea, no visitas con fines de amistad o de reconciliación, sino solo como para molestar. No es bien Eso sí, recibido, digamos, no es bien probablemente sea recibido en una la casa. familia disfuncional que incluso eso le puede agravar, ¿no? Lo mismo que vimos en el genograma, lo sacas, pero pones por qué, ¿sí? Familia en conflicto, pero pues le interrogas todo lo demás para ver por qué es el conflicto, cómo lo puedes solucionar, ver quién está mal, si la familia o él, a lo mejor él es el que está mal y a lo mejor con una terapia psicológica pues puede reconstruir su familia, ¿no? Porque es necesario, es necesario. Muchas veces hay pacientes que te dicen que no, que porque pues, su familia es disfuncional o porque X cosa, ¿no? Pero esto de alguna u otra manera causa un impacto, a lo mejor no nada más en él, sino en el resto de su familia, a lo mejor su mamá está angustiada, sufre estrés, depresión, porque el hijo no está o la hija, etcétera. Entonces, todo eso nosotros tenemos que investigar. No lo hacemos porque realmente el médico hemos perdido el humanismo, no somos humanistas ni humanitaristas, ¿sí? No nos interesa, incluso muchas veces ni nuestra propia familia, como lo estamos viendo, ¿no? Y eso pues nos causa el deterioro social que estamos viendo ahorita y que nos puede llevar a problemas de adicciones, de drogadicción, de violencia, de delincuencia, etcétera. Entonces, por eso es muy, muy importante. Y no lo estamos viendo desde ese punto de vista. O sea, el médico nada más ve signo de pesos en el paciente o un paciente, un enfermo más, pero no hace lo que realmente tendría que hacer, que es una atención preventiva. Aparte de la curativa, ¿por qué? Porque tenemos que evitar el sufrimiento. Este paciente está sufriendo o su familia, no sabemos, ¿no? Alondra y luego Ana, por favor. Sí, doctora, disculpe. ¿La historia clínica del paciente va justo después de la justificación del estudio o se agrega en anexos? En anexos la puedes poner. Quedaría mejor en anexos para que pues, después la integres y no te confunda. Así que bueno que hiciste esa pregunta. ¿Quién seguía? ¿Alondra? Yo, Ana. Ana, ok. Gracias.
tengo una duda. En los aspectos laborales, es que en mi caso, por ejemplo, solamente hay 2 ingresos económicos porque el papá ya murió. En ese caso, ¿puedo o tendría que poner todo el aspecto laboral de la señora y aparte de la hija que ya es profesionista? Sí, el ingreso, si vive dentro del hogar y ingresa para los gastos, sí, porque son compartidos, gastos compartidos. No es el mismo estilo de vida de una persona que solo ingresa uno al que ingresen dos, ¿sí? Y va a depender también de su tipo de salario. A lo mejor es tan alto que no necesita que la hija lo ingrese y pues a lo mejor pudiera incluso hasta ser independiente, ¿no? Pero en ese caso, pues sí, la de los dos. Ok, doctora, gracias. ¿Quién más? ¿Ya nadie más? Bueno, pues entonces Yo, vamos doctora. a ver, adelante. Bueno, es que al principio nos presentó como la estructura de una guía familiar y por lo que tenía notado como que varía un poco con esta, entonces deberíamos de seguir la primera o complementarla entre las dos. ¿Por qué es diferente? A ver, dime. Por ejemplo, es que en la primera viene la descripción de la vivienda, también viene lo de la justificación del trabajo y creo que ese es de lo que me acuerdo, pero sí varía un poco. No, porque por eso lo que varía aquí es que metimos la historia la historia clínica y eso lo pondríamos en anexos. Pero si vemos los puntos, básense en los puntos este lo hizo un alumno, ¿sí? Entonces básense en los puntos, ¿qué hora es? 52, a ver si me da tiempo. En la grafiquita de me voy a ir al escritorio para rápido. A ver, para rápido, lo bueno es que soy rápida. Y no me sale, acá está. Es que tenía el PowerPoint, pero no me sale. Ay, ¿dónde está? Acá estoy. Estudio familiar. Ay, guía de estudio familiar. No, que a veces no me metí la descripción. No, sí estoy bien aquí. Entonces, en Sí, aquí tienen por puntos. ¿Sí? Ámbito social, ámbito económico, aspectos laborales, vivienda, características, alimentación, nutrición, recreación y adicciones. En este orden. ¿Sí? Sí, doctor. Y aquí igual también bien. La tipología familiar, la etapa actual, las funciones, el estudio de la dinámica, interpretación, estructura. Pásense en para que no se confunda. Ese fue un ejemplo. Pero aquí, incluso aquí ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, el pronóstico, el plan de manejo integral, en qué consiste cada uno de ellos, la evolución y seguimiento, que ustedes no la van a hacer, ahí tienen que ponerle que se hizo por única vez, debido al tiempo no se realiza. Y se me fue, sus herramientas en anexos y ay, ¿qué más? Pues nada más, ¿sí? Acuérdense al inicio su ficha de identificación, ¿sí? Su nombre por apellidos, su número de matrícula, el nombre de mío, que es docente o coordinadora, y medicina familiar comunitaria. El año, ¿sí? ¿Dudas? Sí, doctora. Sí, doctor. Dime, adelante. Ahorita en la presentación que nos mostró, el chico puso los nombres de la familia del paciente y yo solo puse el nombre de mi paciente, ese sí completo, y todos los demás solo puse iniciales. ¿Así está bien? ¿O debo de poner también nombres? Preferiría que pusieras un nombre. No le pongan apellidos. No le pongan las iniciales del apellido porque nos confunde. Cuando nos estás explicando, y más si es un genograma extenso, dices E, F o E y andamos buscando ahí para seguirte. Entonces póngale nombres, por favor, ¿sí?
Y acuérdense, el genograma se lee de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Son 3 generaciones contando a partir de nuestro paciente en estudio hacia arriba. ¿Qué más? Pues nada más, ¿no? Continuamos el lunes con medicina familiar. Su descripción lo voy a dar yo. Después continuamos con psicoterapia. Y el miércoles empezamos a presentar ya las guías de estudio familiar. Va a ser al azar, no va a ser por orden alfabético. Y ya deben de estar completas. Ya les mandé los genogramas, las rúbricas. El lunes aclaramos dudas o me mandan, sí, en el transcurso de hoy, antes de las 4 de la tarde, me mandan qué dudas tienen para que yo las conteste. Bueno, si no tienen otra duda, nos vemos el lunes. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana y cuídense, por favor. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Ay, no puedo.